Operación W. Al día de hoy las redes sociales no han podido sustituir el contacto visual. Exacto. Y el contacto físico con el candidato. Claro. No lo han podido sustituir. Claro. Te ayuda en una parte. ¿Conocimiento? A la conocimiento y generación de percepción. Nada más. Pero si no tienes estructura, la percepción ganada no sirve de nada. En las redes sociales no te sirvió. No sirve de nada. El problema es que hoy tú estás enfocado en esa parte. No. O sea, ahí es el desconocimiento, Claudia, de dónde estoy parado. ¿Qué es lo que necesito? Tengo necesidad de conocimiento. Antes, ¿cómo ganabas el conocimiento? Con pinta de bardas. ¿Qué es lo que hace hoy la sustitución de la pinta de bardas? Con las redes sociales, perdón. Es lo mismo. No, pero es que luego pintan bardas y se les caen, amigo, ¿no? Bueno, ya no sean así, ya ni escogen las bardas debidas. Entonces, yo hago una reflexión de lo que pasó en Coahuila. Cuando todo el mundo creía que en Coahuila, sí se creía que el PRI iba a ganar la mayoría de los distritos, pero no arrasarlos. Ahí es donde haces esta reflexión de que no hay enemigo pequeño. Exacto. Y que no puedes estar pensando en que porque el gobierno federal trae todo el dinero. Es más, el hijo del presidente estuvo viviendo 2 meses en Coahuila. Nada más que cuando las encuestas cambiaron de cara. Salte. Se fue a Tabasco. Sí, claro. Por eso, pero entonces, este es el tema de decir, no porque hayas mandado al hijo del expresidente López, crees que ya es una garantía de triunfo. Y amén con todo lo que traen arrastrando, ¿no? Digo, que es más preocupante. Ahí es donde yo animo a los partidos, a todos, y en particular al mío, al PAN, a que tenemos que regresar a los orígenes como lo hicieron en Coahuila y que pudieron, digo, después de no sé cuántos años Alito Moreno por fin lo vi sonreír, ¿no? Bueno, es que ya no sabes si sonríe o no. Bueno, es inexpresivo. Es inexpresivo, ya no sabes si sonríe o no. Momento Alito para las alianzas. Claro. Pero equivocarse y pensar que el PRI revivió es una visión equivocada. Ahora, yo te voy a decir algo último. Esa es la fórmula que debería seguir cualquier partido. No tener una escopeta y disparar, sino dar tiros de precisión. Exacto. Y lo que hizo el PRI fue tiro de precisión. No me interesan los demás estados. Me interesa aquí. Claro. Y eso es lo que tiene que hacer el PAN. A ver, el PAN tiene que regresar a sus orígenes. Me interesa León, Irapuato, Celaya, o sea, lo que platicábamos, ¿no? Y los demás, espérenme, déjenme conquistar estos y la siguiente elección, si no se me mueve, voy por otros, ¿no? Exacto. Y no aventar así como que, como ya gobierno todo, pues me doy el lujo de poder poner al amigo, ¿Ahorita se confiaron? Sí, claro. O sea, el PAN se confió, o sea, de decir, va a llegar Morena, no nos va a hacer nada, se confiaron. Sacar ¿no? el 2.4. Morena no tenía previsto el tema Sinaloa. Exacto. Y les pegó. Uh-huh. Pero fíjate que yo quisiera saber qué ha hecho el diputado Erandy Bermúdez, poderoso presidente de la Comisión de Seguridad. De Seguridad, claro. He visto 2, 3 intervenciones. En una te vi como que ya te habían hartado los compañeros diputados de Morena y les pusiste orden en el tema con un buen discurso. Pero, ¿cómo está la seguridad en Guanajuato? No, yo creo que está muy complicada. Yo lo dije en la comparecencia del propio secretario y digo, a ver, los que me conocen saben que no soy políticamente correcto, que eso es lo que luego lo que... Sí. No, a ver, y yo lo dije con argumentos, no con argumentos. Cuando el gobierno federal dice es que estamos bajando los índices de homicidio, yo le dije, pues en tu mente. ¿Por qué han bajado los índices de homicidio en el país? Porque aumentaron los desaparecidos. Porque abriste 3 cajones más. Antes tenías y ahora tienes otro cajón. Exacto. Que es homicidios por causas no determinadas aún. Así Entonces es. lo que hiciste fue agarrar de aquí a acá. ¿Qué crees? Sí, bajaron. Uh-huh. Es como si tienes 1,000 pesos, ¿no? Y de repente a los hijos le dices, ya no tengo 1,000, tengo 300. ¿Cómo? Mira, abre el cajón. Sí, cierto, tienes 300. Sí, nada más que en los otros 2 cajones tengo los tienen otros. los 200 y los 500 restantes. Exacto. Eso, a ver, esa es la trampa. Yo le dije al propio secretario, le dije, a ver, secretario, a mí me duele mucho cuando salen. Mira, yo estoy convencido que en el tema de seguridad no es un tema de medios. ¿A qué me refiero? Es. El tema de seguridad en México y en el mundo es un tema inacabado, que tienes que todos los días levantarte, trabajar pensando en que hoy tengo que hacer lo mejor de lo que lo hizo ayer.
Y no es un tema porque mira, lamentablemente hoy salías a decir, redujimos los muertos y al día siguiente Celaya 10. Redujimos y pues no. Entonces dices, el día a día te mata la narrativa. Exacto. Y la percepción del ciudadano dice saber qué pasó. Entonces, el que tú te estés yendo con las encuestas y sales con los ciudadanos, ojo, y amén de aquellos homicidios que no salen. ¿Qué es la percepción? Claro, a ver, por ejemplo, en el municipio donde yo provengo hay muchos antier hablaba con Gustavo, ahorita se me fue su apellido, Gustavo, que tiene un programa de radio en las tardes de Irapuato, Gustavo. Con Miriam. Gustavo y Miriam. Ajá. Y entonces Gustavo me decía del tema, acaban de matar a un comandante de la policía de Abasolo. Así es. Que era originario de la Capilla de Márquez, que conoces muy bien. Sí. Y luego habían matado a otra persona y luego balearon a unos elementos en una carretera, ¿no? Cuando tú ves los medios solamente dan cuenta de uno. Exacto. No dan cuenta de todo lo demás. Pero entonces los medios salen, pero los que vivimos ahí nos dimos cuenta de todo lo demás. Y entonces tú en la encuesta, no hombre, nada más eso en tu mente. En tu mente, no. Por eso yo creo que el tema de la seguridad es un tema inacabado, que lo que tienes que hacer es, más allá de salir a dar declaraciones, es salir y trabajar, ayudar a tus elementos de seguridad pública, ayudar a tus elementos de fuerzas que están haciendo un excelente trabajo. Yo creo en lo personal que el secretario de Seguridad Pública está empeñado en mejorar esto, sin lugar a dudas, y me refiero a Mauro. Refiero a Mauro. Yo lo que he dicho es que no les gane la cámara. Bueno, es que luego se pelea Mauro y se pelea el fiscal, ¿no? Y ya se agarraron. Cuando hablas de la cámara, ¿te refieres al fiscal? No, porque yo creo que... No, es que eso mismo, es que si no se pelea Mauro con el fiscal y entonces ya... Lo más conocido, que canta vestido de mariachi. Y no canta bien. Ojo, yo creo que el fiscal está haciendo su trabajo, sin lugar a duda, está dando resultados, no los que los guanajuatenses quisieran. En esta parte coincido contigo. Hasta extraño a Samarripa. No, pero es que perdón, pero tu fiscal ahorita, bueno, nuestro fiscal, se enoja muy pronto y dicen que el que se enoja pierde. A eso voy. O sea, y entonces es que a mí no, espérate, tampoco te pelees con los medios. Exacto, ¿no? Al final, a mí me pareció muy mal que cuando fue el informe no haya dejado pasar los medios, ¿no? Yo los puse en un corralito. Sí, claro. O sea, sí creo que hay algunos temas que no están dando. Por eso yo creo que es un tema inacabado. Dar resultado. Hay muchas cosas que están en el tintero. ¿No había algún guanajuatense que conociera el estado? Muchos. No, era más ¿y por qué no? Que traer un exportado. A ver, ahí sí, yo más bien la terna la presenta el gobierno del estado, ¿no? Sí, claro. Pero ya estaba dicho, diputado, ya estaba dicho quién iba a estar y ya estaba dicho que... Sin duda, Claudia. Ya no había forma de eso, nada más fue un teatro. Esa respuesta yo no te la puedo dar porque yo no fui quien mandó la propuesta a la Pero terna. al final, en la propuesta había otros. Sí, yo voté, a ver, yo lo puedo decir, yo voté por Gerardo. No, por Gerardo Vázquez. Sí, claro que sí, yo voté por él, ¿no? Que después salió que cuando hubo, ¿se acuerdan en la primera votación que hubo 2 votos que no salieron y que por eso no salió? Y que, eso fue fuego amigo, y fuego amigo de los que hoy andan ahí en el... que decían que Juan Carlos y yo no habíamos votado, ¿no? ¿Y sí? Y que yo recuerdo que incluso hasta preguntaron al diputado Espadas y yo les dije, miren, se las voy a poner bien fácil. Préstenme su sistema de votación y yo les digo quiénes fueron los que no votaron. Préstenmelo. Y te lo prestaron. Claro que en ese momento ya hicieron mutis, ya no. Ajá, claro. O sea, préstenmelo y yo les puedo decir quiénes fueron los 2 que no votaron. Porque yo sí voté en las 2 votaciones por Gerardo Vázquez y públicamente lo dije y se los muestro. Miren, a estas alturas del partido no tengo por qué andarme escondiendo con eso. Claro que lo usaron con un argumento, este grupito, ¿no? De pseudopanistas les voy a llamar, porque panistas no pueden ser, porque llegaron ayer al PAN y ya llegaron cuando la mesa estaba servida. Pues, porque saben que yo he sido crítico de muchas cuestiones que han hecho al partido y que le han hecho mal al partido, ¿no? Entonces, yo les dije, a ver, préstenme el sistema y yo les aseguro y les puedo decir quiénes fueron los 2 que votaron. Pero al final, al cabo, bueno, sí tenemos un fiscal
al que le han robado, por no decirlo hackeado, ¿no? Sí, eso es lamentable. 3 ocasiones. O sea, tenemos... Pero ninguna la ha reconocido. Es a lo que voy. Y O sea, ninguna ha dado cuenta, le han matado buscadoras y ellas les hacen la chamba. O sea, es a lo que estamos diciendo de los homicidios. Tenemos por aquella parte donde están mis sierras, Cortázar, Villagrán, Celaya, Juventino, encontramos fosas todos los días y de repente era lo que decíamos de la percepción, ¿no? Y de repente sale un fiscal y te dice, lo estamos investigando, ¿no? Y entonces te caes tú a otra fosa y dice, lo estamos investigando. Entonces es a lo que decimos, es la percepción que dices, o trabaja o no trabaja. O sea, a lo mejor a ti te llega y te dice, sí, mira, aquí están todos los resultados. Mira, por ejemplo, ¿no? hay un gran error y yo cuando fue la elección del nuevo fiscal y que desde que se vino a la reforma para que los fiscales dejaran de ser procuraduría y fueran fiscalías autónomas independientes, yo siempre he dicho que lo que el espíritu del legislador quería en ese entonces de que se volvieran autónomas independientes era para que se volvieran autónomas independientes del poder político y del poder económico, ¿no? Claro. Las fiscalías se volvieron tan autónomas e independientes que se volvieron hasta autónomas e independientes hasta del ciudadano. Recordemos que el fiscal, al final del día, o la fiscalía es el abogado del pueblo. Claro, así es, ¿no? Así Dejaste de ser es. abogado del pueblo. Y entonces un problema muy grave es que el fiscal, ¿a quién le rinde cuentas? Y no me refiero al del Estado. Sí, lo que te decía el Congreso. Me refiero a las fiscalías de los estados y la general de la República. A nadie. Les voy a decir por qué. Cualquier fiscal, voy a hablar del de Colima, ¿no? Si hoy llega al Congreso y te presenta unos números, ¿quién puede contradecirlo? ¿Por qué no lo puedes contradecir? ¿Por qué le aportan los datos? Exacto. Claro. ¿Qué Exacto. México ha sido muy afecto a hacer copias mal hechas. El sistema penal acusatorio, una copia mal hecha. Esto de las fiscalías autónomas, otra copia mal hecha. Estados Unidos, por ejemplo, tiene Estados Unidos que es un referente y que creo que es donde está el mejor referente. El tema del fiscal, el director de la DEA, de la CIA, del FBI, todos. Hay un grupo de senadores o de congresistas, dependiendo del nivel, Sí, claro. que tienen acceso directo a toda la información de estas agencias, incluyendo la fiscalía. Exacto. Que son un grupo de senadores o diputados que tienen, obviamente, cumplir con muchas cosas, la secrecía y demás, que pueden contrastar los datos, que tienen acceso a las computadoras, que tienen acceso a todo, absolutamente todo, y que son de todos los partidos políticos, Claro. y que son personas connotadas, conocidas, que el día de mañana, cuando el director de la CIA, el fiscal en Estados Unidos, todos quieren presentar un informe, hay quien los puede contrastar. Yo incluso cuando se hizo esta reforma en el Que Senado... inclusive le autorizan o no Claro. el presupuesto. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, fíjense, yo cuando se hizo esta reforma, el tema de las fiscalías, yo decía, para mí una gran reforma sería que los fiscales de los estados no le rindan el informe a la Cámara de Diputados local, Entonces, ¿a quién? al Senado. Pues sí. Sí, claro. Pero no se pongo el perdería. caso. No, te voy a decir por qué no creo. Imagínate que de repente Wintilo es el fiscal y tiene una reunión con todos los diputados locales del estado de Guanajuato. Y al final del día, en México solamente hay un ente que tiene la capacidad de investigación. ¿Quién es? El fiscal. La fiscalía. Claro. Ya te investigué, Claudia, ya te investigué, ¿no? En Estados Unidos los fiscales de los estados, ¿a quién le rinden informes? Al Senado. Al Senado. Porque en el Senado hay un senador de Baja California que nada tiene que ver con Colima y entonces hay ese contrapeso, Claro. ese control. Aquí lamentablemente no es ni un informe y les voy a decir por qué, no es ni una comparecencia, porque la comparecencia es en el pleno. Aquí no, es un salón alterno. Claro. Donde solamente tú tienes 2 minutos para preguntarle y el funcionario tiene 35 minutos para contestarte, pero no tienes ni cómo contrarrestar. Si te quiere contestar. Si te quiere Ese te quiere contestar, Y claro, la otra dices, claro. Y no hay posibilidad de debatir. No hay posibilidad de nada. Entonces dices, esas son las cosas que yo creo que le hemos hecho mucho daño todos los partidos, y es un tema no del Estado, es un tema desde la Federación, las comparecencias, ¿no? Es que incluso cuando compareció y que se peleó con la diputada favorita de esta ADES, Ajá. o sea,
ya llegar a una falta de respeto de esa manera, ¿no? O sea, entonces era lo que yo te decía, cuando ya actúa el fiscal y se enoja, cuando se enoja de esa manera, digo, todo el mundo se enoja con Adés Aguilar, ¿verdad, amigo? Pero cuando se enoja con ella, entonces ya algo está pasando, ¿no? O sea, no está teniendo esa cordura, aunque la otra es mucho porque todo el mundo se pelee con todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo, por eso yo creo que debe tener una gran reforma. Yo les digo que luego los fiscales se vuelven, porque no hay contrapeso, entonces... Omnipresentes. Sí, son 7 años, ¿no? O sea, no hay como... Si hago, qué bueno, y si no, también. Les tienen que ganar en un amparo. Claro. Para poder entrar con seguridad. Claro. De veras, son cosas tan elementales que el ciudadano quiere tener como información. A ver, ha habido muchos asesinatos, lamentablemente, personas conocidas, connotadas, políticos. Y con esto quiero dejar muy claro cuál es la función de la Fiscalía. La función de la Fiscalía inicia hasta que sucede el delito. Claro. Antes no. Y muchas veces creemos que es culpa del fiscal el que haya homicidios. No. O sea, el fiscal entra hasta que sucedió el delito. Previo no. Previo entran las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional. Las fuerzas. Que aquí es donde debe de haber esta coordinación, ¿no? Yo creo que todo es un tema muy complejo. Muchas veces somos muy dados a hablar del tema de la seguridad con una ligereza, pero es un tema tan complejo porque, por ejemplo, la policía municipal tiene solamente una actuación: flagrancia del delito y prevención del delito, y se acabó. Y ya, gracias. Por eso es policía municipal preventiva. Y se acabó. No puedes hacer más. Ojo, no puedo utilizar un arma larga, automática, porque la ley no se lo permite. Y aunque tuviera la posibilidad del armamento, con los escasos preparación y la escasa capacidad de respuesta, ¿quién se va a enfrentar con un grupo? Exacto, nadie. Ahí sí tiene razón el nombre. La delincuencia es organizada. Sí, exacto. Y otro tema importante, más que la policía. Y otro tema importante. Recordemos que nuestras policías en México, todas sin excepción, el ejército no se puede considerar una policía, pero me refiero a todos, no pueden tener los elementos de policía, su arma de cargo, cuando están francos. Claro. Y entonces salen de trabajar. ¿Cómo te defiendes? Y entonces por eso vemos lamentablemente a policías que han perdido la vida cuando están francos, ¿no? Que se les llama que están en su descanso, ¿no? Entonces sí creo que sí hay mucho por hacer, hay un tema de coordinación. A mí me duele mucho que Estados Unidos intervenga a tratar de componer el tema de la seguridad, y me duele mucho porque no debería de te duele porque la acusación es en Estados Unidos. Sí, claro. Contra un gobernador en México. Claro. O te duele porque pareciera que Morena armó un halo de protección en torno al caso. Por las dos cosas, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un gobierno de Estados Unidos tenga más información que el tuyo y que el gobierno de Estados Unidos sea el que, amén de esta tontería, si la soberanía nacional? Tú le preguntas a la gran mayoría de los ciudadanos y dicen, quien sea, pero que me resuelva el problema. Exacto. Es la primera vez que se hace un mitin nacional de un partido político para acusar a una gobernadora que haya sido con la CIA o haya sido con marcianos, como quieras. Acabó el mayor laboratorio de fentanilo. De fentanilo. Exacto. En los últimos 25 años. Y lo peor, fue una demostración de 3 personas que fueron, o sea, y te das cuenta. Y tú has estado en muchos estados. O sea, sí, yo fui delegado en 20 y tantos estados del PRI. Y yo nunca he conocido un estado donde no haya intervenido en algo la CIA. Bueno, en todos los estados tenemos por eso tenemos hasta tratados internacionales, el famoso tratado de extradición, lo tenemos con Estados Unidos, o sea, ¿por qué el Senado le permite al gobierno de Estados Unidos o de otros el que vengan tropas o que salgan tropas de México? A ver, no seamos ingenuos, eso ha sucedido no de ahora, de toda la vida. ¿Cómo? Es más molesto para el ciudadano común ver a un presidente de la República saludando y bajándose a brindarle sus respetos a la mamá del narcotraficante más connotado de este país. Claro, y lo peor del caso, cuando tú ves la estadística, el propio presidente López en 6 años fue 15 veces a ese municipio. Sí, claro. O sea, Celaya no fue ni una vez.
No sé si me explico, que Celaya tiene que 600,000, 700,000 habitantes. Ya tenemos 650,000. 650,000 habitantes, digo, este municipio. Y luego, yo el otro día hacía la reflexión, fíjense nada más, este municipio donde está este narcotraficante, como lo llama muy bien Wojtyła, connotado a nivel nacional, de ahí, que solamente tiene 3,000 habitantes ese municipio. De ahí es el exgobernador en licencia, ¿no? Ajá. De ahí es y era el presidente del Tribunal de Justicia del Estado. De ahí es el senador y el presidente del Congreso. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿cómo? O sea, sí, en Culiacán claro. No hay personas en Mazatlán. Sí, claro. ¿Cómo? O sea, de un municipio de 3,000 habitantes. Salen todos, claro. ¿Todas las cabezas? Claro. ¿Es en serio? Y entonces no hay en otro municipio nadie que tenga, ahora sí como dicen, 3 dedos de frente, ¿no? Exacto. Hay. O sea, digo, eso ya me parece Me acuerdo en demasiado. alguna ocasión, comentabas tú, se mencionaba que iba a llegar algún prominente irapuatense cuando eras alcalde. Y te pregunté, ¿qué vas a traerte? Siempre como hay 5 o 6 perfiles. Claro, a ver. Pero es fulano de tal, te traería brillo. No sé qué brillo suficiente. Y yo creo que en todos los municipios claro. así sucede. El problema es que tú creas que... Híjole, a mí cuando yo vi esa estadística de que el presidente del tribunal, el presidente del Congreso, el gobernador, los 5 hombres y mujeres que toman las decisiones son de una... Que no tengo nada en contra de la Una comunidad. gobernadora actual que el exgobernador dijo que era una meserita. ¿Él mismo lo dijo? Él lo dijo. Sí, claro. Él mismo y él mismo dijo de dónde, pues. Esa es violencia. Política y género. Claro. Y la otra, que ella fue electa diputada, acuérdense, por tómbola. Exacto. O sea, de esas ocurrencias, ¿no? Pero ahora salió a defenderlo. Pues no tiene de otra, ¿no? Imagínate, pues le dejó el cargo. Ya sería el colmo. Pues Oye, Erandi, ya hablamos de seguridad, pues no nos has dicho. sí, a eso eso iba. Ya te vemos ahí. ¿Cuál es el cargo que más has sentido tú en el corazón? No, yo creo que hay muchos. Yo te puedo decir, por ejemplo, Pero hay uno más. te voy a decir, de las 3 veces que he sido diputado federal, para mí en lo personal, la más satisfactoria fue la primera. Pude hacer grandes amigos, grandes negociaciones, grandes cosas. No, la primera porque eras un diputado que te aparecías en todos lados donde se manejaba presupuesto. Y te lo voy a decir, para mí fue... Me acuerdo, sacaste recursos para unas deportivas, sí, para claro, unos caminos claro. en la sierra. Sí. Me acuerdo que le dije, oye Heraldi, pero la sierra, ¿quién le va a meter dinero allá? Ni una constructora. Y hoy tenemos el camino. Estos problemas de los pencamenses. Y hoy tenemos el camino. Hoy tenemos, y gracias a Wojtyła. No, También lo quiero decir. Dijiste. No, también lo quiero decir. Él era el vicecoordinador en ese entonces del PRI, en la 59, y era quien veía esos temas con los demás grupos parlamentarios, ¿no? Y fue un tema de que fuimos con Pepe Toño de la Vega, me acuerdo, y a hacerle la chillona en ese entonces, Emilio ¿no? Choefet, que es un hombre Sí, difícil de que a alguien le caiga bien. Primero de acceder. Primero de acceder. De entrada, yo lo volteaba a ver, dije, está bromeando, Yo se va a llevar más que Tlaxcala. Primero de acceder, Emilio Choefet, Sí, de claro. que pudieras sentarte con él, era un tema súper... digo, lo poco que lo conocí, un tipo de una personalidad sui generis, de un tipo de una personalidad que no permitía que nadie se sentara, muy conocedor, muy calculador, un tipo muy brillante, muy inteligente. Por cierto, ¿qué pasó de él? Ahí está, contento, disfruta mucho a su nieta, de que ya tiene usted ahora sí rienda en su casa. Sí, y entonces, digo, con él, estoy hablando de mis cargos, ¿no? El diputado federal, el primer cargo para mí fue maravilloso por todo lo que pude hacer, conocer. Y aparte estás bien chavo, ¿no? Lograste muchas cosas. Muchísimas cosas que me siento muy orgulloso. A ver, el famoso puente que nunca se hacía, Sí. la continuación del camino a la sierra, poner luz en la sierra, la universidad, el camino a la estación para ir a la Herradura, el hospital de Santana Pacueco. Es Santana Y en Pacueco, Pénjamo sí. siempre que
aparece algo tuyo, andas recorriendo un lado, recorriendo otro. Sí, digo, como presidente. Para alguien que no está pensando mucho en la sí. andar a pie de tierra todos los días. Digo, Algo hay, ¿eh? Algo, a ver, sí. Y yo les puedo decir, como presidente municipal, para mí es una satisfacción. Yo cuando fui presidente municipal todavía no tenía mis niños. Yo me casé siendo presidente, pero hasta después tuve a mis 2 niñas, a Sofi y a Meli, y hoy me da mucho gusto porque, por ejemplo, mis hijas, cuando pasamos por alguna de las obras, oye papá, y entonces a ti te tocó hacer esto, oye papá, a ti te tocó hacer esto, y es un tema, para mí es un tema, digo, te da orgullo. Mucho orgullo haber sido presidente municipal, la verdad, para mí fue un tema de mucho orgullo. Ser senador de la República también, digo, que algo sí puedo decir. Cuando tú estás en las cámaras, ser candidato a gobernador del PAN. Todavía no me muero. Todavía no me muero. Así es, y Dios tiene la última. Así es que. Pero todavía no me muero y Dios tiene la última palabra y Él es el que dice si sí o si no, él dirá. Y por eso es que tenemos que seguir trabajando. Y por eso tenemos que... ¿En qué trinchera, Claudia Wintilo? Pues en la trinchera que los ciudadanos y Dios me permita estar. Y donde realmente pueda servirle a la gente. ¿Cómo ves a tu partido? Se dice que el 27 está puesto para Morena. Uh-huh. Pero también hay quien dice, bueno, hay quien lo dice, pero hay que revisar bien. Yo creo que depende. Eso sucedía en Coahuila. Decían que todo estaba puesto para que el PRI por primera vez fuera a perder el Congreso en Coahuila. Claro. Y un mes y medio antes estaba la elección cerrada. Sí, claro. Y yo creo que los coahuilenses hicieron muy bien su trabajo. Yo creo que sucede igual en el PAN o en Morena o en cualquier partido, ¿no? Tienes que revisar muy bien municipio por municipio, perfiles por perfiles. Si a mí me preguntas, ¿el estatal va a ir a ayudar a hacer la campaña en Pénjamo? Jamás. Nunca han ido a ayudar. A Basolo menos. O sea, no sé si me explico. Sí. Somos los locales quienes ayudamos a sacar el trabajo de cada lugar. Es como Celaya. Yo en días pasados estuve con los de la Coparmex ahí en Celaya, ahora en días pasados. Te vi. Y yo les decía, a mí me duele mucho, por ejemplo, que les decía el tema de Celaya, a ver, a ustedes celayenses no esperen a que del Estado les manden algo. Ustedes busquen y peleen y hagan, porque no les van a mandar nada. Si no ponen el pie duro, si no piden, si no esto, digo, tú has estado muchos años en la elección de Celaya y al final del día son los celayenses los que pues han sacado el último suspiro para poder sacar en la rayita en la elección. Javier Mendoza Márquez, en la elección pasada, ¿sí?, el mayor número de votos del PAN en la historia. Sí, claro. Pero los 107,000 votos del alcalde Juan Miguel Ramírez te lo pulverizaron. Sí, claro. Y entonces yo creo, atendiendo a la pregunta, donde los ciudadanos me vean que puedo ayudar, que puedo servir. Si me preguntas de mi partido, siempre he sido candidato en contra del partido, y no que esté en contra del partido per se como dirigentes, no, más bien por aquella frase que dijo un día un connotado expanista que dijo, es que Randy no lo podemos manejar, ¿no? Uh-huh. Haciendo esto. Uh-huh. Pues sí, o sea, y manejar se refieren a ellos a... Sí, ya. Pues al tema de, oye, ¿y cuánto? Sí. Ajá, no, pues, o sea, imagínate, yo tengo en el servicio público político desde el 2003 a la fecha. Sí, claro, 23 años. Pero yo creo que antes que ya hacías trabajo. No, sí, pero me refiero, sí, claro, pero me refiero a trabajo público político remunerado. En función, uh-huh, ¿no? Claro, remunerado. Uh-huh. Desde ese entonces, ¿no? Entonces, digo, claro. Su hermano estuvo a punto de ser dirigente juvenil. ¿Fue? Del PRI. No, esa es la historia. Yo fui dirigente del comité municipal del PAN y mi hermano, a ver, y esa es una anécdota que Wintilo se la sabe. Yo siendo dirigente, mi mamá Ajá. tenía, yo creo que 1 año y medio, 2 años que había fallecido. Mi mamá había estado en ¿cómo se llamaba este movimiento de las mujeres del PRI? El movimiento de... Que la que dirigía estas de Irapuato, esta Delia Ponce López. Ajá, pero ¿cómo se llamaba este movimiento? No recuerdo. Pero era un movimiento de mujeres, ajá.
ANFER, una cosa así. Mi mamá estaba en ese movimiento no tanto porque ella fuera de su gusto, Ok. sino era un tema más bien de obligación. Asociación Femenil Revolucionaria. Y era más porque mi abuelo, ahí vivíamos con él, era como, él sí traía Él sí como era toda la... priista, sí, de corazón. Y entonces mi mamá... Es que Pénjamo, salvo don Rosendo Rojos, todos eran del PRI. Claro. Mi abuelo, si mal no recuerdo, fue secretario del ayuntamiento con don Rigoberto Reyes Rodríguez, en paz descanse, ¿te acuerdas del El maestro Rigoberto, de matemáticas. Sí, claro. Entonces, efectivamente, lo que se cuenta, todo el mundo era, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando yo me voy al PAN, mi mamá en ese momento renuncia al PRI, antes de que... Porque dice, pues no tengo ya como... Cuando yo me invitan a ser dirigente municipal, a mí me invitan a un desayuno un sábado, no se me olvida, Eliseo Reyes, el hijo del doctor Reyes Arandas, Sí. ¿te acordarás? El famoso Mario el Metro, Mario Bonilla. Mario Bonilla. Rubén García, para que me fuera yo, como que yo iba a ser del PAN y toda mi familia. iba a ser del PRI, Sí, bla, claro, bla, claro. Y yo recuerdo que ese día les dije no, y hasta me decían, te vamos a poner una oficina en la Casa Agraria. Y yo recuerdo que les digo que no. Bueno, al poco tiempo, te estoy hablando al mes, a mi hermano lo hacen dirigente juvenil. Con este señor, ¿te acuerdas de Palo Verde? Que yo no sé qué se hizo, Panchito. Don Panchito. Ajá. ¿Qué se hizo? Panchito. Don Panchito, que para mí fue uno de los mejores dirigentes que tuvo el PRI. De ahí era también el papá de Jacobo Manrique. Sí. Pero yo creo que Don Panchito fue uno de los mejores dirigentes que tuvo el Un PRI de dirigente, Pénjamo. cuando yo llego en el 97, Hernández no, que se pedaba. era el presidente del partido. Y me recibieron con en el Heraldo de México, el Heraldo de Irapuato, ¿quién es el tal Huintilo Vega? Y lo veo. Mire, yo soy, Ok. Por cierto, ya me dijeron que debe 5 meses de renta aquí en el margen del río. Sí, ahí que estaba lo la van a oficina. sacar, Pero tenga para que pague. Ok. Y no se lo olvide, aquí mando yo en todas las campañas. Sí, Don Panchito. Y entonces, imagínate, en el mismo momento, yo era dirigente juvenil y mi hermano también. Los dos fuimos dirigentes en el mismo momento. Y a él lo invitaron. Yo le platicamos luego con mi hermano, a él nunca le prometieron lo que me habían prometido a mí. Ok. ¿Cómo es tu relación con la gobernadora? Bien. Yo te puedo decir, Livia y yo nos conocemos hace muchos años porque del juvenil. El Sí, inicio. claro. Aunque yo soy más grande que ella, yo le debo llevar una Ella o dos generaciones en el estuvo en la juvenil. dirigencia cuando fue Chelis el dirigente, ¿no? Sí, efectivamente. también. Y luego les gana la dirigencia juvenil Toño Navarro de San Francisco y Efectivamente. pierde Fran Mendoza de Apaseo. Efectivamente. Entonces, a mí me toca, a Olivia la conozco hace 15 años, yo creo, o poco más. En ese entonces, yo soy en la generación de nosotros, del juvenil, del PAN. En ese entonces era la generación ¿te acuerdas del Búho? Que era de Apaseo, si mal no recuerdo, de la Güera Reynoso. Sí. Esa era nuestra generación y la generación que venía abajo. Que ahora la güera está desaparecida. Sí. ¿no? No está activa. No. Y la generación que venía abajo era la de Chelis, la de Livia, la de ¿quién más estaba en ese? Justino Arriaga. Justino. Esa era la generación que estaba, la dirigencia me refiero, abajo de nosotros. Entonces, a Livia, la conozco hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, y bien, la relación con ella es muy bien. Yo cada que he hablado con ella es una manera cordial y demás. La última vez que platiqué con ella, que fue la reunión con los diputados locales, que fue precisamente este tema de que si decían que yo me viera a MC o sí, algo. claro. Y Livia, yo se lo dije muy claro, a ver, gobernadora, yo llegué hace 30 años antes de que, y así se lo dijo públicamente a ella y a todos los que estaban ahí, antes de los que hoy están dirigiendo el partido, ¿no? Hombre, no. Pero al final hay buena relación. Sí, hay muy buena relación. Ahora, Y creo que está, y lo voy a decir, creo que le está poniendo muchas ganas, aunque creo que debería tener gente que pueda ayudar más a sacar el chamo. bueno, pareciera de repente que en el gabinete tiene muchos claroscuros, más Muchos. oscuros que Más claros, ¿no? oscuros. Y yo creo que sí, a ver. Tú hablabas de una buena labor del secretario general de gobierno. Sí. Yo creo que Jorge Jiménez, está
a lo mejor está mal dicho, pero pues, al final del día es como se dice afuera, todo el mundo lo Me dice. dijeron Es el bombero, ¿no? que cuando... De muchos de los que prenden los otros, Pues ese lo mi tienes querido que pagar. Jorge Claro. sale a salir a... Me dijeron que cuando la glosa del informe, el que dejó sorprendidos a unos y a otros fue el de educación, que traía Sí. todo. Muy bien el de educación, una persona seria, callada, y la verdad el de educación a mí me dejó una gran, y te voy a decir también quién, mis respetos también, el de salud, ¿El de qué? el de salud, el doctor Gabriel en lo personal. Gabriel Cortés. Sí, Gabriel Pues creo que Cortés, nada más ¿verdad? lo viste tú bien. No, yo creo que Viene en la glosa. viene en la glosa. Bueno, la glosa. Aunque ok. ha estado metido en muchas polémicas. No lo dudo, ya eso son cuestiones, pero yo hablo de su ejercicio, no de De lo que les presentó. y no hablo de las polémicas antes de cómo llegó, él sabe y yo no sé, ni es algo que no me... Pero ¿crees que está haciendo buena labor? Yo en lo personal sí. Yo en lo Ok. personal creo que el doctor Gabriel sí, el propio secretario de Salud también, de Educación también, el propio secretario de Gobierno también. ¿Sabes quién también en lo personal? Creo que... Porque es técnico y es un puesto técnico que la verdad digo, que el caso de Pepe Lara en Sama, el de agua, que antes era la CEA, que ahora se fusionó agua con medio ambiente también. Aunque Claro. pesa la sombra ya muy grande del tema del acueducto Solís y él está en la parte interesante. El tema del acueducto Solís es una, lo voy a decir con estas palabras, es una herencia del exgobernador que no sabía cómo salir de ese tema. No sé quién le haya presentado al exgobernador esa maroma. Yo lo veo complicado, técnicamente como... Pues es un tema de la presidencia de la República. Sí, A ver, bajado. Se los pongo el caso, el tema de la presa del Zapotillo. El zapotillo. También era un tema de la presidencia de la República. ¿Y qué pasó? Pues el presidente López en un momento dijo, vámonos, ya no la quiero hacer. Pero yo creo que es un tema donde vea a Morena y Claudia que ya no es rentable y demás. Vámonos. Y te va a dejar claro. colgado en la brocha, como te ha dejado colgado en muchos otros temas, ¿no? Digo, es ingenuo creer que ellos están trabajando para su público. Pero a ver, Andrés Manuel, tren interoceánico. Sí, así es. Se les descarriló. El tren Sí, claro. Maya, También tienen problemas. el aeropuerto Felipe Ángeles, Hoy, sí, hoy esas horrible. 3 obras son subsidiadas por el Así gobierno. es. Porque no son autosuficientes. el La rescate refinería de Mexicana de Aviación, subsidiado. la refinería más Subsidiada. grande de Latinoamérica. Subsidiados. Todas esas obras que me dijiste, todas sin excepción, no son autosuficientes. Ninguna. Es más, en todas ha habido vicios de corrupción. Lo que pasó con el descarrilamiento del tren Pero interoceánico. corrupción nomás en Segalmex, ¿no? Bueno, la corrupción más grande. 35,000 millones. La más grande en la historia de México. Más que el Fobopro. Mucho más. A valor presente, muchísimo más. No. ¿Y luego quién estaba al frente? Ignacio Valle. ¿Y dónde estaba antes? Lo hicieron subsecretario de Gobernación. ¿Y con Salinas en qué estaba? No, él fue Ignacio Valle. Conasupo. En Conasupo. El director de Conasupo. Pero antes de Salinas, fue comisión de la Madrid. Imagínate, él fue el artífice del robo de Conasupo. Sí. Se esperó 30 años después para ser el artífice del robo de Segalmex. Es la misma persona. Y amigo Íntimo de del Andrés Manuel, presidente. claro. Exacto. Pues acuérdate, se formaron en los mismos pasillos de la O corrupción. sea que tú crees que lo de no robar, no traicionar y no mentir, No. que es la superioridad moral de Morena. No, esa es la máxima de Goebbels, el ideólogo de Hitler. Repite una mentira 1000 veces y no. Y se la creyó. Y se la van a creer. Así es. No. A ver, los hijos del presidente, los 3, te iba a decir, los mayores de edad, no, ya los 4 son mayores de edad, ¿no? Los 4. Ya los 4. Bueno, uno se casó con una mujer millonaria. ¿Eso dicen? ¿Alguien ha contado los millones de ella? No, es que vuelves a lo mismo. Se casó con una mujer millonaria. Pero ¿quién ha visto los millones de ella? O ver, díganme, ¿ella es dueña de qué? O... Y a Bobby nomás lo pueden acusar de ser el mentor honorario Del tren que se descarriló. del tren que se escribió, Y que era con el los- interoceánico. Y que con los Exacto. amigos vendieron el balastro. Es correcto. Se va a descarrilar el tren, lo dijeron. Lo dijeron en el audio.
¿Y cómo es posible que no hay ninguna acusación? Y el otro que se siente ideólogo partidista y ideólogo de campañas, pues ahí está el primer descalabro, ¿no? Y se quiere ir a refugiar a Tabasco para que le den fuero. ¿No el presidente había dicho que ya se había acabado el fuero? Bueno, No, a ver, y googleemos, porque a mí me tocó esa discusión en el Senado. Y el fuero se había acabado. No, hasta el presidente salió en la mañana y dice, ya no existe el fuero. Ah, caray, entonces sí existe. Una mentira 1000 veces. Claro, Fíjate, claro. Repite una mentira, o sea, claro que no se acabó. ¿Qué fue lo único que se hizo? Se amplió el catálogo de los delitos del 19 constitucional. Fue todo, pero nunca lo acabaste el fuero. Yo, Erandi Bermúdez, diputado local, ¿sigo teniendo fuero? Sí. ¿Los gobernadores siguen teniendo fuero? Sí. ¿Los senadores? Sí. ¿Diputados federales? Sí. el fuero que está la discusión si la licencia lo cancela o no. Claro. Exacto. Y otro tema, a ver, se malentiende esto. ¿Por qué nació el famoso fuero? Era una protección para garantizar la libertad de palabra. Y que quien estaba en turno no te dijera, ¿y con quién nació? Con Belisario Domínguez. ¿Te acuerdas? ¿Dices? Cuando se enfrentó al poder y fue el tema de que poderlo blindar. Pero recuerda que después de la muerte. Sí, claro. Era para evitar que se repitiera el escenario. El escenario. Entonces, hoy cuando dice que fue el fuero, no, hombre. Y el fuero no tanto era para no ir a la cárcel, no. Para que tus dichos y palabras no pudieran ser reconvenidas por nadie ni por ninguna autoridad. Entonces hoy el hijo del presidente pues se quiere ir a refugiar como diputado. ¿Para qué? Pues para tener fuero, porque pues así como están las acusaciones del presidente Trump, aguas. Sí, ya, claro. Aguas. Más de alguno va a estar para allá. Digo, ya hay 2 ahorita ya. Sí, bueno, ya hay 2, pero más yo creo. Y los que faltan, ¿no? Sí, claro. La lista. Y la lista es larga, sí, claro. Erandi, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, Amigo, muchas gracias. ¿alguna cosa antes de...? No, yo me puedo pasar aquí con ustedes como 40 horas seguidas, ¿no? O sea, pero la verdad es que sí se nos quedan algunos temas, sí te vamos a ver, ¿no? Como digo, yo sí quisiera Vayan cerrar las con eso. boletas, hay que ver dónde. ¿De qué vas a ir? Sí, de que yo sí creo que hay un PAN dividido, que siempre Sí. lo he dicho, de que sí se están poniendo el pie y eso les va a quitar mucho. Recuerda que es una elección donde Acción Nacional necesita a los que le caen bien y a los que le caen mal, pero necesita los votos. El problema de Acción Nacional últimamente es que están más preocupados por biznear que por ganar. Exacto. Y me refiero a todos los niveles, nacional, no, están más preocupados por otra cosa. En rentarte la pantalla, en rentarte esto, en aquello, neta, o sea, eso no pasaba antes en el PAN. Y entonces te distraes realmente por lo que quieres hacer, por lo que deberías de hacer. Erandi, ¿algo que quieras decirle finalmente al auditorio? No, pues agradecerles. Gracias, Claudia, gracias, Wintilo, por la oportunidad que me dan de estar nuevamente aquí con ustedes. Efectivamente, coincido con Claudia, nos podemos pasar las horas Los aquí. benjamenses lo van a ver en campaña. Sí, pues ya Dios y los ciudadanos lo dirán y lo decidirán.